Muy bien, chicos, continuamos con la semana 19. Esta vez nos toca el día 4, jueves 13 de agosto, con el área de comunicación. La actividad se titula Escribimos textos argumentativos, la primera parte. De la tarea web vas a planificar. Vas a enviarme la planificación de tu carta, que es personal o pública. Tú vas a elegir y vas a responder a preguntas, ¿ya? De la lista de cotejo, teniendo en cuenta esta lista de cotejo. Tienes que responder estas preguntas. El propósito es de que planifiques un texto argumentativo que será plasmado en una carta, ya sea personal o pública. Tú vas a elegir cómo hacerla. Buen día. Vamos a escribir cartas reconociendo que es una actividad humana tan antigua como la creación del lenguaje escrito de un idioma. Un ejemplo básico, las cartas o epístolas del Nuevo Testamento de la Biblia, en el siglo I después de Cristo. Las cartas eran un medio de comunicación necesario, pero incluso antes de Cristo, las utilizaban solo aquellos que sabían escribir. Con el pasar del tiempo, las cartas que eran escritas en rollos de papiro pasaron a escribirse en hojas de papel. Al crearse las escuelas públicas, la población aprendió a leer y escribir. La carta se convirtió en una forma escrita tan común como el diálogo en una comunicación oral. En la actualidad, con la llegada del Internet y los correos electrónicos, el uso de la carta sigue vigente. Lo único que ha cambiado es el soporte. Las cartas son parte de nuestras vidas y una forma de comunicación escrita que nos permite mantener contacto con aquel o aquellos receptores que están lejos de nosotros. La carta, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para comunicar nuestras ideas y argumentarlas. Contar historias, dar noticias, expresar sentimientos e informar sobre algún tema a otra persona u otras personas. Su estructura es la misma de siempre, no cambia. Lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y la postdata, de ser necesaria. Para el uso del lenguaje, pero el uso del lenguaje varía según a quién te diriges. Puede ser lenguaje formal o informal. Te invitamos a leer cartas con reflexiones sobre la tesis, que es la petición o la solicitud, y sus respectivos argumentos. Cartas 1 y 2. ¿Ya? Estas cartas están acá abajo. Como verás, la carta 1, dice mi querida hija Mariana, es una carta personal. Mira acá, se encuentra toda la estructura. Es una carta personal que le está escribiendo esta madre a su hija, respondiéndole una solicitud que ella le ha pedido. Y ella, a su vez, le está respondiendo, solicitándole también algo. Mientras que en la carta 2 es una carta que escribe un estudiante. Miren, es diferente. Se dirige pueblo de Yavaca. Debemos cuidar el agua. También tiene todo el cuerpo, también tiene la despedida, la firma. Aquí, esta es una carta pública, ¿ya? Con un lenguaje formal. Muy bien. Una vez que has leído estas dos cartas y las has analizado, reconociendo el lenguaje, las partes que tiene ella, los argumentos y las tesis, vas a responder. ¿Por qué la han escrito? ¿Por qué habrán escrito la carta 1? ¿Por qué habrán escrito la carta 2? ¿Quién escribe la carta 1 y la carta 2? ¿A quién se dirige la carta 1 y a quién se dirige la carta 2? ¿Cómo es el lenguaje que se emplea en la carta 1 y en la carta 2? ¿Cuál es el propósito que tiene la carta 1 y la carta 2? ¿Cuál es la tesis que tiene la carta 1 y dónde está escrita? ¿En qué párrafo o en qué línea? ¿Cuál es la tesis en la carta 2? ¿Dónde está escrita? En el párrafo, ¿en qué línea? Acuérdate que la tesis es la solicitud, ¿ya? Es la petición. Es muy probable que las respuestas al análisis que has hecho de las cartas te hayan ayudado a que te des cuenta de lo siguiente. Siempre hay un motivo o causa que te lleva a comunicarte con otros. La carta es una respuesta a algo. Hay una necesidad de responder a una demanda. El lenguaje que han empleado no es el mismo, porque depende de a quién se dirige el autor. No es lo mismo iniciar con el vocativo mi querida Mariana que utilizar pueblo de Yavaca, o finalizar con te adoro, mi llano tan renacuajita traviesa, que terminar con atentamente. En algunas cartas se emplea un lenguaje informal, que puede ser familiar o afectivo, e incorpora incluso dibujos y grafías.
porque están dirigidas a alguien con quien se tiene vínculos de afecto, familiaridad y confianza. Hay otras cartas, en cambio, que tienen un lenguaje formal, ya que están dirigidas a personas que son ajenas al autor. En este caso, debe utilizar adecuadamente las reglas de escritura y un vocabulario variado, pero sencillo, porque se dirige a una colectividad, a un grupo, y quiere asegurarse que todos y todas comprendan la carta. El lenguaje formal también puede ser técnico, cuando se usa en ámbitos laborales, por ejemplo, en una carta de una empresa a otra o en una carta de un jefe a su funcionario. ¿Qué tienen de particular las cartas argumentativas? Siempre tienen como propósito persuadir a los lectores, convencerte de algo. Por este motivo debemos preguntarnos, ¿de qué me quiere convencer esta carta? ¿De qué me quiere convencer en la carta 1? ¿De qué me quiere convencer en la carta 2? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que apruebe? Para eso hay que buscar la tesis y luego las ideas que la sustentan. Toda esa información está en el cuerpo. La tesis y los argumentos están en el cuerpo de la carta. Ten en cuenta que la tesis no siempre está al inicio del cuerpo. Puede estar incluso al final, como en el caso de la carta 1. También pueden estar al inicio y reiterarse o repetirse al final del cuerpo de la carta, como una conclusión, como se encuentra en la carta 2. No olvides que un texto argumentativo presenta una tesis, ideas que argumentan la tesis y una conclusión, que es la reiteración de la tesis o un cuestionamiento que invita a reafirmarla. Después de leer estos alcances, vuelve a las cartas y revisa tus respuestas en el cuadro de preguntas que hemos planteado para que las analices y las mejores. Ahora, antes de empezar de planificar tu texto, responde a la siguiente pregunta. ¿Para qué planificaré la escritura de una carta? Anota tu respuesta. A planificar. Ahora tienes la oportunidad de elegir qué tipo de carta quieres escribir según la necesidad que te embarga. Al elegirlo, definirás tu propio propósito. Si eliges una carta personal, tendrá que estar dirigida a alguien en específico o a quien necesites fundamentarle cómo o por qué debe respetar tu espacio personal. Tienes que explicarle esto con tus fundamentos. Si eliges hacer una carta pública, tiene que estar dirigida a tu comunidad, escuela, familia o región. ¿Para qué? Para fundamentarles por qué se debe respetar el espacio personal de todas las niñas y niños. Entonces el tema es el espacio personal. Tienes que hablar sobre este tema, ya sea en la carta personal o en la carta pública. Vas a responder en tu cuaderno a estas preguntas, por favor. ¿A quién estará dirigida esta carta? Tú tienes que elegir. ¿Por qué quieres escribir esta carta a este destinatario? ¿Por qué quieres escribirla a una persona o por qué quieres escribirla a tu comunidad, escuela? Tú eliges. ¿Qué lenguaje debes emplear de acuerdo a la elección que hayas hecho? Explicas, por favor. 2. Recomendaciones para organizar tus ideas. Ten claridad sobre qué vas a poner al inicio del cuerpo de la carta y qué información necesitas para eso. ¿Cuál es el motivo de la carta? ¿Qué es el espacio personal? ¿Qué situaciones vividas te han hecho sentir incomodidad porque no han respetado tu espacio personal o el de las niñas y niños en general? Acuérdate, esto por favor, subráyalo, enciérralo. La tesis será el pedido o demanda o solicitud que quieras hacer. Esa es la tesis. Por ejemplo, en el caso de la carta 1, su tesis o demanda o pedido es: debes esperar a estar mejor preparada para tener una cuenta en Facebook. Y en la carta 2, la demanda, pedido es importante que cuidemos el agua. Luego, vas a identificar los sustentos que respondan a tu tesis. Si es una carta personal, responderás: ¿por qué debe respetar esta persona tu espacio personal? Y si fuera una carta pública, debes responder a la pregunta: ¿por qué es importante que este grupo o la sociedad respete el espacio personal de las niñas y niños? Puedes buscar información sobre qué puede suceder si no respetan tu espacio personal. Eso te va a ayudar también a hacer otro argumento más en tu carta, ¿ya? Esto investígalo. ¿Qué sucede si no respetan tu espacio personal? ¿Y cómo podrías mejorar la convivencia o amistad sin transgredir el espacio personal? Finalmente, puedes concluir reiterando la tesis, repitiendo tu solicitud con otras palabras y despedirte.
Ten en cuenta las partes de una carta: lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y postdata. Al finalizar la información según lo recomendado en el punto 2, con todas estas recomendaciones, debes tener en cuenta que tú estás planificando y organizando tus ideas. Todavía no estás escribiendo la carta en sí, estás haciendo una planificación, un borrador, para escribir una carta en la que expreses la importancia de que se respete tu espacio personal o el de todas las niñas y todos los niños, si es una carta pública. ¿Ya tienes todo listo? Revísalo. Revisa lo que has ordenado con esta lista de cotejo. ¿Ya? ¿Elegiste qué tipo de carta vas a elaborar? Ya sabes que tu carta es pública, privada, personal. ¿Por qué? ¿Sabes por qué has elegido este tipo de carta? ¿Ya elegiste tú a tus destinatarios? ¿Has identificado el tipo de lenguaje que emplearás? ¿Tienes la información o las ideas centrales que colocarás al inicio del cuerpo de la carta de manera organizada? Por ejemplo, ¿cuál es el motivo de la carta? ¿Tienes definida la tesis? ¿Ya identificaste las ideas o sustentos que argumenten coherentemente tu tesis? ¿Ya tienes pensado cómo vas a concluir? Se supone que si tú ya has escrito tu carta, tu primer borrador, me dirás, a ver, ¿elegí el tipo de carta? Sí, aquí se ve, formal, ya, revisarás. ¿Has elegido qué tipo de carta? Ya. Tu destinatario, ya, ahí se verá, ¿no? En el saludo se verá. Entonces tú tienes que fijarte ahí. Ah, he hecho mi saludo a quién. ¿Estoy dirigiendo a una persona o a un grupo de personas? Identifiqué el lenguaje. Mi lenguaje será formal, informal, en mi carta, que en mi borrador. ¿Tienes información o las ideas centrales que colocarás? Aquí está. ¿Dónde está la idea central de mi carta? Si es formal o si es informal. ¿Ya? Ve cotejando de acuerdo a lo que has hecho tu borrador. ¿Cuál es tu tesis? A ver, ¿dónde está? En la carta que has escrito, ¿cuál es tu tesis? Enciérrala, identifícala, señálala con flecha. ¿Cuáles son las ideas o sustentos o argumentos? Identifícalos, señálalos. ¿Cuál es la conclusión? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué párrafo? Sé minucioso al revisar tu borrador, ¿ya? Ahora vas a reunir a tu familia y les vas a mostrar cómo estás planificando tu carta. Explícales el propósito, pregúntales qué otros sustentos le agregarían a tu carta para que justifique tu tesis o pedido y después respondes a las preguntas de reflexión. Como tarea adicional, vas a redactar o escribir una carta que tus familiares o tus padres hayan enviado o escrito a algún familiar, ¿ya? Vas a mostrarme ahí la carta. Lo vas a redactar, la vas a escribir y vas a mandarme una foto de una carta que han escrito tus padres a un familiar tuyo. Entonces, ¿qué quiere decir? Será una carta personal, ¿no? La vas a redactar respetando todas las partes de una carta, ¿ya? Y vas a mandar una foto de esto. Muy bien, chicos, entonces ya saben que ahorita es planificar, es un primer borrador de la carta que hayas elegido, ya sea personal o pública. Recuerda que siempre hay un propósito para esta carta. Es sobre el tema de el respeto al espacio personal. Muy bien, chicos, saludos. Después.